Presentamos 24 horas al día. Último minuto. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día, 24 grados en la capital y comenzamos con la información del momento. Decenas de niños que resultaron intoxicados con gas metano al interior de un colegio, esto en la comuna de La Granja. Fabián Collado está en el lugar y nos reporta toda la información. Fabián, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Emergencia que está en desarrollo en esta zona de la región metropolitana, donde a esta hora el operativo se está desarrollando, como ustedes van a ver en las imágenes, por parte del SAMU, el Cuerpo de Bomberos de La Granja, también Carabineros que está desplegado. Ya hay una cifra desafortunadamente confirmada, más de 40 alumnos, también profesores intoxicados por gas al interior de al menos 2 recintos educacionales contiguos, principalmente del colegio Los Pensamientos y también desde el colegio Alma Mater, de donde tuvieron que ser evacuados en total más de 2.000 personas de toda la comunidad estudiantil. Fue durante esta jornada, según los detalles preliminares, había toda una actividad que se estaba desarrollando, extra programática. Estaban todos los niños bien entusiasmados, estaban en uno de los compartimentos, en el gimnasio del colegio Los Pensamientos, cuando, previo a todo esto, algunos, no un número importante, comienza a sentirse mal. Por lo mismo van hasta la enfermería, estaban con algunos vómitos, estaban irritados, por lo mismo fueron atendidos y la verdad que llamó la atención, pero no era para mayor preocupación, producto de que no era algo masivo. Pues bien, comienza esta actividad con ya un número superior de niños entre 6 a 16 años y esto ya lamentablemente fue masivo, fue superior y aquí la emergencia comenzó a desatarse y por lo mismo inmediatamente se requirió la presencia de carabineros, de bomberos para que arribaran hasta este lugar, producto de que la emergencia estaba absolutamente desatada. En un primer minuto el Cuerpo de Bomberos de La Granja fue requerido por una fuga de gas. Esa fue la primera información que habían requerido y por lo mismo es que estos dos colegios que están contiguos, tanto en Los Pensamientos, donde se origina la emergencia, y luego el Alma Mater, que se encuentra a un costado, fueron evacuados. Más de 2.000 personas, y ahí es cuando llegan los apoderados, obviamente muy preocupados a raíz de esta situación, y también empiezan a llegar las ambulancias. Entre los papás comienzan a trasladar hacia diversos centros asistenciales a sus hijos, y también tanto bomberos comienza a atender a los estudiantes. En total son 40 la cifra oficial de personas intoxicadas. De los 40, al menos son 3 educadoras, las cuales terminaron intoxicados, mientras que el resto son niños entre 6 a 16 años. Bomberos estuvo atendiendo acá a 20 de ellos. El resto de los padres tuvieron que estar trasladando a los menores. Vamos a tratar de conversar con algunos. A ver, vamos a pasar por acá. Andrés está teniendo el cuidado, sobre todo, de los menores de edad que nos han pedido en reiteradas ocasiones, obviamente, teniendo la protección de los menores, porque hay mucho nerviosismo en la comunidad estudiantil. Hola, ¿qué tal? Disculpen que las moleste, me imagino que preocupados, ustedes son educadoras acá del colegio de Los Pensamientos, ¿no? Ustedes están en una actividad. Sí, estábamos en una actividad con carabineros y bueno, después terminó la actividad, subimos a la sala y empezamos a sentir este olor que no sabemos lo que es. Al parecer es un gas extraño, no sabemos. Con una actividad, con perritos, nos habían dicho. Exactamente. Algo, bueno, que es bien motivante para los niños, sobre todo. Exactamente, pero ahí, bueno, varios empezaron a mencionar que sentían este olor extraño. Así que de ahí inmediatamente desde el colegio llamaron a bomberos y nos hicieron evacuación. Ustedes están con mascarillas. ¿Qué era lo primero que percibían, por ejemplo? Era un olor muy extraño. No te podría identificar el olor. ¿No era asimilable, por ejemplo, al gas licuado o al gas de cocina? No. Era un olor muy extraño. Se sentía en el ambiente. ¿Picaba un poco? No picaba. Algunas personas sí. Los ojos creo que pica, la garganta un poco, la nariz. Sí. Y es una consulta, bueno, disculpa, también tú eres educadora, ¿no? Sí. Los niños, previo a esta actividad, hay lo que nos comentaban, no sé si es así, bueno, ustedes obviamente tienen la mayor información más que nosotros. Había
unos casos aislados que llegaron, parece que enfermería nos decían, pero que no era mayor preocupación, ¿no? Sí, 2 de mi curso, el primero medio B, tuvieron que ir a enfermería por dolor de cabeza, náusea y tenían como picazón en los ojos. Claro, y no era tan masivo en ese minuto, obviamente. No era tan masivo, entonces pensábamos que podía ser, no sé, olor a gas, un escape de gas, pero nada más. Que bueno, obviamente en la actividad probablemente ni bombero sabe, obviamente, cuál será el foco, quizás estaba al exterior y ahí es cuando ya se... Sí, estaban todos los cursos afuera viendo esta actividad, después entramos a la sala cuando ya terminó y luego nos hicieron la evacuación al parque que nosotros tenemos acá en el colegio. Con la tremenda pega que hacen ustedes, con la tremenda, muy valorable la pega que hacen ustedes con los niños, ¿cómo es eso, la preocupación al ver a los niños que obviamente están muy mal y esa... mantener el control ante aquí? Exactamente. Bueno, es que el desconocimiento también, pues los niños estaban bien preocupados, causó un poco de esta histeria colectiva, pero tratamos todos de mantener la calma y salir y evacuar y seguir las instrucciones de bomberos. Sí. Acá ustedes están con el otro colegio contigo, ¿no? Sí. De ahí nos enteramos que al lado también habían evacuado, que al lado también se sentía. Así que eso. ¿Y ahora le han dado alguna información de qué es lo que...? No, nada. Estamos a la espera. Sí. Afortunadamente, bueno, lo que, al menos la información oficial es que los niños están bien dentro de que fueron trasladados hasta centros asistenciales. Sí, algunos por precaución fueron a un centro asistencial, pero está la mayoría ya bien ya. Muchas gracias, que estén muy bien y les agradecemos. A ver, vamos a conversar con más educadoras que se encuentran acá, a ver si podemos conversar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpe que las moleste. Bueno, preocupación sobre todo ustedes que son las que estuvieron ahí del minuto 1 con toda esta emergencia, ¿no? Sí, desde el primer minuto nos dimos cuenta en las salas que empezó a sentirse este tipo de olor medio extraño y eso nos hizo empezar a comunicarnos internamente dentro de los funcionarios y esto conllevó a que hiciéramos una evacuación al parque, sector del colegio y luego acá para que puedan venir a retirar a los estudiantes. ¿Cómo los niños se están sintiendo mal y por otro lado también ustedes mismas, o sea, ustedes podrían verse, pero bueno, de hecho hay 2 profesores por lo que tenemos entendido, o 3, que están con complicaciones, que tuvieron que ser derivados? Sí, bueno, yo soy del programa de integración y una de nuestras compañeras hace unos minutos la trasladaron a la Mutual por el problema de dolor de cabeza, mareos, como alergia en la parte de nariz, entonces... Importante mantener el control por los niños sobre todo. Sí, pues, sí. Entonces mucha preocupación en torno a toda nuestra comunidad escolar y en cierta manera es resguardarnos. Eso. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, Fabián, para ir complementando un poco, ¿existe certeza a esta hora? Claro, algo que ocurrió hace instantes, obviamente que se tiene que investigar, que sea efectivamente gas metano, porque escuchando algunas de las palabras, lo que decían las personas que entrevistaste, por ejemplo, se sintió un olor extraño. Estaba leyendo, por ejemplo, solamente leyendo de primera instancia que el gas metano realmente no tiene olor, en el fondo, que es un gas obviamente que no se ve, no tiene color, no tiene olor. Y claro, sí coincide con algunas de las consecuencias que producen las personas. Lo decía recién la docente, la profesora: respiración acelerada, taquicardia, torpeza, fatiga, cansancio, mareo. En el fondo, se estaban realizando trabajos en los alrededores de este colegio para entender un poco de dónde pudo haberse originado esta emanación y si es que ya existe certeza de que fuera este denominado gas metano, que es un elemento fundamental que corre por las cañerías de muchos hogares de nuestro país, porque es un componente fundamental del gas natural. No está determinado todavía, no me atrevería a confirmarlo. ¿Por qué? Porque es una información que llega primero a bomberos. Mira, el primer llamado que tiene bomberos es fuga de gas, claro. La información que se maneja internamente entre tanto bomberos, la coordinación con carabineros y también la coordinación con los mismos funcionarios del SAMU, los paramédicos, gas metano. Estaba esa información. Pero cuando arriban al lugar dicen...
es indeterminado todavía. Con los equipos que ellos mantenían todavía no lo podían determinar. De hecho, se transforma esta emergencia como emergencia química. Por eso es que, por ejemplo, quienes tienen los elementos más especializados en la región metropolitana, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que ya está en el lugar, y ellos van a determinar en definitiva cuál es el elemento específico. Tenemos las declaraciones que hace instantes nos entregó el Cuerpo de Bomberos de La Granja, que está a cargo de la emergencia. Revisemos. Ya, estos alumnos empezaron con sintomatología de mareos, dolor de garganta, vómitos, náuseas, en la cual se tomó la evacuación de ambos colegios con el total de 2.000 alumnos involucrados en él. Ya cabe señalar que al minuto llevamos alrededor de 16 a 20 menores trasladados, de los cuales son 2 que son docentes, 2 adultos docentes. Al minuto de llegar nosotros contabilizamos alrededor de 40. Si escuchamos justamente a bomberos, Fabián Collado, con esta información todavía en desarrollo, lo decíamos, todavía no hay un catastro total de la cantidad de niños y docentes afectados por esta emanación de gas. No sabemos qué tipo de gas es, para entender un poco la sintomatología. Claro, en un principio surgía la información que podría ser gas metano. Lo importante, y lo decía ahí bomberos, cerca de 2.000 evacuados, y lo más importante es que por lo menos no han habido hasta ahora niños, docentes, personas que hayan evolucionado a cuadros de mayor gravedad. Fabián Collado. Sí, exactamente, Andrés, eso es lo importante. No habrían víctimas que lamentar, no habrían heridos, intoxicados de gravedad. Nosotros lo comentábamos, había una actividad recreativa, una actividad bastante importante con carabineros. Bueno, estamos justamente con el teniente Cristian Villablanca de la 13 Comisaría de La Granja para que nos cuente justamente los detalles. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, teniente. Bueno, justamente ustedes tenían el protagonismo acá, desafortunadamente, luego de todo esto, con los estudiantes, estaban en una actividad. Si nos pudiera contar a partir de eso, ¿cómo estaba participando Carabineros y cómo se origina todo esto? Carabineros tenía una actividad con el Colegio de los Pensamientos acá en la comuna de La Granja, una actividad recreativa, y momentos que se sintió un fuerte olor a gas. En ese momento se activó un protocolo por parte de los equipos de emergencia de la comuna con la finalidad de verificar in situ lo que correspondía el olor que se encontraba en ese momento. En ese momento se evacuaron la totalidad de los alumnos, no resultando en ese momento lesionados con alguna herida o algo por el estilo, sino que se empezaron a evacuar y comenzaron a sentir molestias, por lo que se trasladaron de forma preventiva a diferentes centros asistenciales de la comuna y el Hospital Padre Hurtado de acá de la comuna de San Ramón. Además de eso, bueno, teniente, imagino ustedes que estaban acá, se sentía el malestar, se sentía los mismos funcionarios, no sé si usted estaba presente o otros funcionarios, claramente era evidente lo que estaba aconteciendo. Sí, por lo mismo en este caso los colegios comenzaron a tomar contacto con los padres con la finalidad de poder retirar a los alumnos y de forma preventiva atenderlos en el lugar, por lo que se activó por parte de bomberos toldos y sillas para atender de manera preventiva a los alumnos. Muchísimas gracias, teniente, que esté muy bien. Entonces, la información de Carabineros, los cuales estaban en esta actividad al interior. Digo, al interior cuando ocurre la emergencia. ¿Cuál es el tipo de gas? Esa es la interrogante. Acá en la comuna de La Granja, donde la emergencia está en desarrollo, donde la emergencia todavía va en vías. ¿Por qué? Porque al menos en estos instantes lo que estamos observando por parte del personal del SAMU, que ha desarrollado todo su esfuerzo, que ha estado trabajando acá en el lugar, al menos al exterior, donde estaban atendiendo a muchos niños, ya algunos han sido los últimos trasladados a centros asistenciales, pero hay mucha incomodidad, hay mucho nerviosismo por parte de la comunidad estudiantil en el sentido, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué elemento es en definitiva que desató esta emergencia? Sin ir más lejos, por ejemplo, estamos hablando de este gas, pero fíjense que esto no es simple que vamos a saber ni ahora, ni en un posible contacto un rato más, sino que es posible que esto dure toda la jornada y que luego de una examinación
muy exhaustiva por parte de bomberos, se puedan enterar durante la tarde, durante la noche o días después cuál es el elemento. Por eso es que todavía no está claro si es que va a haber clases durante la jornada de mañana o no, pero aquí hay mucha incertidumbre y afortunadamente, primero, claro, 40 niños intoxicados, entre ellos al menos 3 docentes, pero afortunadamente ninguno de ellos con riesgo vital, Andrés. Sí, Fabián Collado, seguimos conectados desde la comuna de La Granja y obviamente que reconectamos en caso de que la noticia así lo amerite y haya más claridad respecto a lo sucedido en esa zona de la capital. Muy buenas tardes. Ahora, Continuamos con más información del momento. Un hombre fue detenido por el delito de violación con homicidio de Valentina Alarcón, la joven que estuvo 15 días desaparecida. En este momento está siendo formalizado este sujeto. Sofía Carrizo con los detalles. Sofía, buenas tardes. Claro, Andrés, y en breve en realidad debería iniciar esta audiencia de formalización acá en el Centro de Justicia. De momento, el único detenido por el crimen de esta joven de 26 años, Valentina Alarcón. Pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando justamente de Robinson René Saunders González, un hombre de 33 años, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales. Pero vayamos recapitulando toda esta historia. Recordemos que la joven el pasado 25 de octubre salió de su casa en la comuna de Puente Alto para dirigirse a la comuna de La Pintana, al sector de la Santo Tomás, para reunirse con hinchas de la Universidad de Chile. Sin embargo, ella nunca llegó a ese lugar. La familia perdió el contacto con ella e ingresaron una denuncia por presunta desgracia a la Policía de Investigaciones. A raíz de eso comenzaron a realizarse las distintas diligencias, las cuales lo ubican en una cámara de seguridad en el sector del Castillo, allá mismo en la comuna de La Pintana. Y a raíz también de esto mismo, la Brigada de Ubicación de Personas de la institución, realizando georreferenciación con el celular, realizando también distintas diligencias, logran posicionarla en un inmueble ubicado en calle Los Alcaldes, ahí mismo, en la comuna de La Pintana, un inmueble que ya estaba sindicado como punto de venta de drogas. Llega hasta ahí, la policía revisa en el lugar, se percatan que no estaba viviendo nadie. Sin embargo, revisando los alrededores en el patio, se percatan del cuerpo de esta joven de 26 años con claros signos de violencia. Hay varias hipótesis relacionadas a esto, no se descarta nada. Esto está vinculado, lo que decía durante esta jornada, a una organización criminal, pero no derechamente a una banda propiamente tal, sino que a un hecho circunstancial. Mira, tenemos las declaraciones por parte tanto del Ministerio Público como de la Policía de Investigaciones. Pasemos a revisarlo de inmediato. Hay un relacionamiento con drogas también y probablemente pudiera haber una hipótesis cierto de índole sexual. Se refieren a que la víctima habría concurrido a este lugar a comprar droga. La víctima efectivamente, de acuerdo a los primeros antecedentes, habría concurrido a ese lugar con ese motivo. La organización o la banda que opera en ese sector es parte también de investigaciones que están en curso. Dan cuenta de un delito que está vinculado también con alguna organización criminal que operaba en el sector, pero que probablemente la dinámica de los hechos da cuenta de que la muerte no se produce producto de esta vinculación que pueda tener la víctima con la organización criminal, sino se trata más bien de un deceso circunstancial en atención al lugar en donde se encontraba, en atención al lugar al que llega. Claro, este detenido, Robinson René Saunders González, tiene antecedentes penales. Él está vinculado al microtráfico de drogas. De acuerdo a la información que hemos podido ir recopilando durante esta jornada, en ese inmueble él habría llegado hace aproximadamente 8 meses para hacerse cargo de ese domicilio. Él pertenece a una banda criminal que opera en el sector de ahí de La Pintana, pero no nos especificaron qué banda propiamente tal. Bueno, a raíz de toda esta situación en torno a la detención, ahí él fue posicionado por parte de distintas diligencias de la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones. En ese punto finalmente se logra su detención a horas de esta madrugada, siendo justamente formalizado acá. Mira, obviamente le preguntamos a la familia, ellos han hecho visible este caso desde la desaparición de Valentina Alarcón. ¿Qué dijeron? Pasemos a revisar también las palabras.
nosotros nos enteramos recién hoy día de la noticia de que había un detenido. Esperamos que sea el responsable de lo que le hizo a mi hermana. Y también estamos también a la espera de mayores diligencias. Nosotros no conocemos la identidad de este sujeto, nunca lo habíamos visto, de hecho dudo mucho que mi hermana lo haya llegado a conocer, lo descarto totalmente, de hecho de plano. No hay ninguna relación entre las drogas y el caso de mi hermana. Bueno, finalmente este hombre es detenido durante las horas de esta madrugada del día miércoles. Recordemos que fue el lunes durante la tarde cuando fue encontrado el cuerpo de Valentina Alarcón, ahí en la comuna de La Pintana, en este inmueble ubicado en calle Los Alcaldes. Recordemos que ella desaparece el 25 de octubre y pasan estas 2 semanas donde finalmente es encontrado lamentablemente el cuerpo de esta joven de 26 años y también se detiene al principal sospechoso. Bueno, en este punto de prensa también estuvo presente el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, donde recalcó y destacó la labor policial, en este caso principalmente de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. Pasemos a escuchar también las declaraciones por parte del secretario de Estado. En ocasiones nos olvidamos, nos ponemos demasiado atención, y es correcto que así sea en el esclarecimiento de los delitos, pero también es relevante preocuparse de que las familias de las víctimas estén adecuadamente informadas, y en este caso así ha sido desarrollado especialmente por parte del Ministerio Público. Bueno, finalmente ahí escuchamos las declaraciones por parte del ministro de Seguridad Pública. Andrés, yo te quiero dejar con la imagen en vivo a esta hora porque estamos justamente acá en el Centro de Justicia, en el 4º piso, afuera de la sala 401. La audiencia de formalización está obviamente contemplada en el bloque de la mañana. Habían varias audiencias previas, sin embargo quedó para el último. Se están realizando esas audiencias y bueno, falta un rato más, nos han dicho, para que se realice esta formalización. Puede ser en breve, eso va a ir dependiendo de cómo avance la situación al interior de esta sala, la 401, donde finalmente se va a realizar la formalización de este hombre. Recordemos, Robinson René Saunders González, el único sospechoso de momento del crimen de esta joven de 26 años, Valentina Alarcón, donde recordemos, ya se le acusa directamente por el delito de violación con homicidio, un delito gravísimo, donde ya la policía dijo que a él arriesga incluso presidio perpetuo. Así que hay que estar atentos en cómo se desarrolla esta audiencia. Es una investigación de carácter reservada, por lo que desconocemos si es que eventualmente vamos a poder ingresar. Así que obviamente hecho en desarrollo acá en el Centro de Justicia, acá en la comuna de Santiago. Sí, seguimos muy atentos. Sofía Carrizo, muy buenas tardes. 13 horas ya con 22 minutos. Nos vamos a la primera pausa. Aquí en 24 horas al día volvemos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. Preocupación existe en Quillota tras el asesinato de 3 hombres al interior de una población. Con este crimen ya van 4 homicidios en las últimas 48 horas. Hans Christensen nos amplía esta noticia. Hans, buenas tardes. Y de hecho es tan grave la situación, Andrés, que las autoridades locales debieron cancelar de alguna forma la agenda que tenían durante esta jornada para poder reunirse y conversar sobre lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando de al menos 4 homicidios que ocurren en menos de 48 horas y todos concentrados en Quillota. Probablemente uno de los más violentos es el que se registra en horas de esta madrugada, Andrés, a eso de la 1:30 aproximadamente, cuando prácticamente la comunidad completa del sector Ríos de Chile se despertó de una manera bastante violenta. Los disparos, ráfagas percutadas en horas de la noche, un número indeterminado de disparos. Además, muchos de ellos de la comunidad pensaron que podía tratarse de fuegos artificiales, algo a lo que dicen estar acostumbrados, pero lo cierto es que se trataba prácticamente de un acribillamiento que ocurre en horas de la madrugada y que prácticamente tuvo como blanco un grupo de amigos. No eran familiares entre sí, no tenían algún vínculo filial, pero sí eran conocidos. Todos entre ellos estaban dentro de este departamento que estamos revisando en las imágenes, y es en ese contexto finalmente en que ocurre este violento homicidio. Estamos hablando de que al menos a través de la ventana se logran contar cerca de 6 impactos balísticos que atraviesan hacia adentro de este departamento, matando inmediatamente a 2
hombres adultos mayores de edad chilenos y hay un tercero que fallece posteriormente en el hospital biprovincial de, particularmente allá, ¿no?, en Quillota. Y por eso es que son 3 las personas que fallecen en medio de esta situación que se fue aclarando conforme fueron avanzando los minutos. Llegó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones hacia ese lugar y lo que pudieron constatar es que dentro de este lugar, dentro de este departamento, sí había presencia de drogas, más no de arma, y eso hace suponer de alguna manera de que todo se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. ¿Qué les parece si pasamos a revisar parte de las declaraciones, impresiones de algunas vecinas con quienes nosotros conversamos, quienes nos dan cuenta y nos ayudan a entender un poco más de cómo ocurre esta situación en horas de la noche? Nosotros nos dormimos desde las 10 de la noche que empezó la balacera anoche. Nos tiramos cuerpo a tierra porque es lo que podemos hacer. Solamente escuchar de adentro, nada más. Estamos aburridos de este tema, que falta vigilancia policial. Aquí hay muchos niños y no pueden salir. Que vengan las máximas autoridades, tanto de Fiscalía como de las policías, se puedan tomar medidas concretas y distintas a las que se han tomado hasta ahora. Porque evidentemente que lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido efectivo, por lo que acabamos de vivir. Por lo que acaban de vivir los vecinos del sector Ríos de Chile en la comuna de Quillota. Ahora, bien, lo decían las vecinas, lo decían las autoridades también. Allí hay de alguna forma una deuda con todo lo que tiene que ver con el resguardo de estos sectores. El alcalde nos señalaba más temprano de que este sector es uno de los 4 prioritarios, al menos para ellos, en cuanto al refuerzo de patrullajes, por ejemplo, de intensificar de alguna manera también los patrullajes de carabineros. Son 4 las zonas más complejas de Quillota y además recordemos que a estas 3 personas que fallecen ayer, que son asesinados finalmente por personas con un alto poder de fuego, se les suma un 4.º fallecido que ocurre el día anterior en otra zona, en otras circunstancias. Estamos hablando de una persona de nacionalidad peruana que finalmente también es asesinado en el límite de Quillota con la comuna de La Cruz. Tenemos declaraciones de las policías, también de la Fiscalía. Escuche. Existen 3 personas fallecidas, existen 4 personas heridas a lo menos y se trata de una situación ligada a el tráfico, microtráfico de drogas y que tendría también relación con rencillas entre distintos grupos. Son todos adultos, tienen de 30, 28 y 18 años de edad respectivamente las víctimas que están fallecidas. Las edades de los lesionados son todos adultos y entre ellos hay un adolescente de 17 años de nacionalidad venezolana. Bueno, parte, Andrés, de este lamentable saldo. Estamos hablando de 4 personas que fueron asesinadas en menos de 48 horas solamente en la comuna de Quillota y además estas otras 3 personas que se están recuperando. Hay una en estado de gravedad, otras 2 fuera de riesgo vital. Vamos a seguir tomándole el pulso a aquello, estar en contacto con las autoridades, pero sin lugar a dudas, de alguna forma lo que relatan los vecinos de ese sector y dicen que no se lo dan a nadie. Hans Christensen desde la región de Valparaíso, desde Quillota. Muy buenas tardes. 13 horas con 34 minutos. Hacemos una nueva pausa en las noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. Comenzaron las obras del tren Alameda-Melipilla. El ferrocarril reducirá el tiempo de viaje a solo 46 minutos desde el centro de la capital y beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes. Pamela Araya nos detalla a esta hora. Pame, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo que ustedes están viendo detrás mío va a ser una realidad a finales del año 2027. Un tren de pasajeros en la estación de Talagante que va a llevar a los vecinos, por ejemplo, hasta la futura estación Los Razurís de la línea 6 del metro que se está construyendo. Se ha dado el vamos entonces a lo que tiene que ver con este compromiso y un anhelo de los vecinos, el tren Melipilla y Alameda. ¿Y por qué acá? Esta es una estación histórica para la comuna de Talagante y porque además todo va a partir acá, ya les decía, cuando esté la primera etapa para el año 2027. Las autoridades se dieron el vamos a las obras y esta consiste en levantar los rieles. Muchos dirán, pero si está funcionando, claro, son rieles solo para trenes de carga, a diésel, pero como los nuevos trenes, los 22, van a ser eléctricos, ocurre que hay que hacer todo de nuevo.
2 vías para los trenes de pasajeros y una vía también para los trenes de carga. Más de 30 años los vecinos han estado esperando que vuelva el tren, quedaron desconectados, nos decían que son horas y horas de traslado, no solamente las 2 que se dicen, sino que a veces pueden ser hasta 5 horas de Santiago hasta acá. Todo se reduciría a 46 minutos. Le voy a estar entregando más detalles del tren Melipilla-Alameda, pero primero escuchemos lo que dijeron los vecinos, que la verdad es que están muy ilusionados, incluso emocionados con tener nuevamente el tren. Absolutamente nos va a cambiar la vida porque vamos a llegar en menos tiempo a Santiago, vamos a poder llegar más temprano, la calidad de vida, optimizar los tiempos. Lo último que tomé en micro, o sea, en este tren, fue viajar a la playa cuando éramos niñas. Mira, y ahora se logra un objetivo mayor, que puedan los chiquillos por lo menos salir a estudiar bien y no demorarse tanto. Muchas veces compañeros tienen el tiempo de estudiar mucho más porque llegan antes a sus casas y nosotros la verdad no teníamos esa comodidad. A veces son 2 horas cuando no hay tacos, pero cuando hay lluvia eso puede subir, no sé, una vez me demoré 5 horas en el viaje con lluvia, habían 3 accidentes y es insostenible. Entonces ahora vamos a poder despertarnos más tarde, vamos a poder llegar más temprano y seguramente hasta suban las notas después. Claramente no es solo Talagante, más de 1.100.000 personas beneficiadas de 8 comunas. Es Melipilla, El Monte, donde nos encontramos, por supuesto, Peñaflor, Padre Hurtado, Maipú, Cerrillos y Estación Central. Para poder dar este servicio son 22 trenes. Y bueno, lo cierto es que van a trasladar a miles y miles de personas, 57 millones de pasajeros al año, algo que también va a estar conectado con el servicio de la tarjeta VIP, pero ahí hay un área, un perímetro que es desde la estación Padre Hurtado. Y a propósito que nombré estaciones, les voy a nombrar las estaciones: Melipilla, El Monte, Talagante, Mayoco, Padre Hurtado, Ciudad Satélite, 3 Poniente. También tenemos Vespucio, Los Errázuriz, que es la futura línea a extensión de la línea 6. Después viene nueva estación, al menos así aparece, y es la Alameda. Todo se está viendo cómo por ejemplo, se va a cobrar el pasaje. Puede que la validación final uno haga VIP, podríamos decir, al subirse en Melipilla, pero luego al bajarse se calcula el tramo y cuánto tienen que pagar. Trabajos que comenzaron, les decía, con las autoridades. Vino el presidente Gabriel Boric a poder inaugurar finalmente el trabajo que aquí está haciendo, y el presidente apuntaba a lo que decían los vecinos, a que es un tren, decía, que trae tiempo. Escuchemos al mandatario. Es un tren que viene cargado de tiempo para las familias, para estar más tiempo con los hijos, con los nietos, para poder disfrutar de una pichanga al llegar, un asadito, compartir con los amigos, para poder disfrutar más la vida. Si la vida no puede ser solo viajar al trabajo, trabajar y llegar a la casa a dormir. Tenemos que construir una mejor calidad de vida. Ese es el sentido profundo del por qué estamos en política, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ahora, no solamente estamos hablando de la construcción del tren con su vía férrea, sino también, por ejemplo, cruces vehiculares, cruces peatonales de alto estándar. Y hay que decir, primera etapa, ya les decíamos, final de 2027, Talagante a Los Errázuriz, pero luego estaría el tramo de Melipilla a Mayoco y posteriormente de Los Errázuriz, que va a ir soterrado ahí hasta Estación Central, que eso todavía está en etapa de licitación. Así que la que les decía anteriormente, 2028, y esta última ya sería el 2029. Un servicio que los vecinos, ya decíamos, esperan con ansias, porque sentían que estaban postergados. Pamela Araya, muchas gracias por la información. Tremenda noticia. Buenas tardes. Este domingo 16 de noviembre. Votar informado es la mejor elección. Un momento en que el futuro del país se define en cada voto. Y nosotros estaremos ahí, como siempre. Todo el día, desde todas las regiones del país. Con los resultados minuto a minuto. Y un análisis en profundidad de esta histórica jornada. Este domingo, 16 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana. Vive las elecciones por TVN. Elecciones 2025. Ahí tenemos nuestro reloj. Va descontando. 3 días, 18 horas, 12 minutos y descontando. Entramos en la tierra derecha, en la recta final de cara
a esta primera vuelta de este domingo 16 de noviembre y comenzaron los cierres de campaña. Ayer, por ejemplo, fue el turno, entre otras, de la candidata presidencial de Unidad por Chile, la exministra del Trabajo, Janet Jara. Lo vemos en la imagen. La abanderada del oficialismo realizó un evento en la Plaza de Maipú, en la segunda comuna con más electores a nivel del país. En su discurso, Jara apuntó directamente contra el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, señalando que ella no se esconde detrás de un vidrio porque no le teme al pueblo de Chile. Escuchemos a Janet Jara. Es que quiero agradecer con emoción que me acompañen en este momento histórico, donde no solamente hay en juego una candidatura presidencial, sino que un proyecto de país que mira hacia el futuro. Mucho de lo que hagamos va a definir qué es lo que va a pasar en esta elección. Y el sentido y la trayectoria de nuestras vidas, de quienes son más jóvenes, de quienes tienen más experiencia, se ve reflejado en el esfuerzo que hoy día está concentrado aquí en esta plaza histórica de Maipú. Y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó su cierre de campaña en el Movistar Arena con un escenario similar al utilizado, por ejemplo, por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, con pantallas en el techo, rodeado de banderas chilenas. El abanderado republicano, también del Partido Social Cristiano, realizó su acto de cierre donde habló directamente a sus adherentes, enfatizando que la tercera candidatura es la vencida, además de arremeter contra el gobierno. Y la abanderada de Unidad por Chile, la exministra del Trabajo, Janet Jara. Escuchemos a José Antonio Kast. Algunos se reían, algunos nos subestimaban y otros incluso nos ningunearon. Pero como se dice, ¿y qué fue? Aquí estamos otra vez, 3000 días después, y estamos mucho más fuertes, estamos más maduros, estamos más convencidos que nunca. Estamos más convencidos que nunca. Y por eso, con esa fuerza, con esa certeza, digo, la tercera sí es la vencida. Porque lo vamos a hacer. La tercera es la vencida. Y el candidato del Partido por la Gente, Franco Parisi, realizó su cierre de campaña en la región de la Araucanía. El abanderado recorrió Temuco y habló a sus adherentes, enfatizando en los conflictos de la zona, ahí con la polera de Deportes Temuco. Parisi señaló que en caso de ser electo presidente enfocará su labor en frenar la corrupción y que no dialogará con terroristas, aludiendo al conflicto mapuche, agregando que se tiene que ganar con la razón y la fuerza. El abanderado del Partido de la Gente además encabezará una actividad en el Parque Pablo de Roca, en la comuna de La Pintana, la que comenzará a las 7 de la tarde hoy, que contará con la presentación de varios artistas, entre ellos el grupo Mega Puesta. No, muy contento, recibimos el cariño desde la bajada en el avión en el aeropuerto, teníamos más de 400 personas y ahora acá en la plaza de Teodoro Schmidt teníamos más de 4.000 a 5.000 personas, realmente fue mucho cariño y estamos muy contentos porque claramente esto se va a reflejar en votos, ¿no? Y a solo 4 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, esta tarde 4 de los 8 aspirantes a la moneda tendrán eventos masivos de cierre de campaña. El candidato, por ejemplo, del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, realizará desde las 6 de la tarde una multitudinaria actividad, esto en la comuna de Providencia, específicamente en las afueras del Metro Salvador, en la intersección de la calle del Arzobispo con Avenida Andrés Bello. Por otro lado, la carta del Pacto Chile Grande y Unido, Evelyn Matei, llevará a cabo un encuentro en Concepción, en la región del Biobío. La instancia comenzará a las 7:30 de la tarde y en la Plaza de la Independencia, por lo que habrá cortes de calles en el centro de la ciudad. Y finalmente también a las 7 de la tarde, el candidato presidencial independiente Harold Mayne Nichols va a realizar un evento de cierre de campaña en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. La actividad comenzará a las 7 de la tarde en el centro de eventos Tijuana. Y lo mencionábamos, quedan 4 días, es este domingo 16 de noviembre, estas elecciones presidenciales y parlamentarias, y el gobierno informó cuáles serán los únicos 2 documentos válidos para poder sufragar este domingo. Se trata de la cédula de identidad y del pasaporte, los cuales deben estar vigentes, no hay que llevar los dos, uno de los dos, importante. Sin embargo, también se permitirá que los votantes puedan sufragar con un carnet que esté vencido desde el 16 de noviembre del 2024, es decir,
un año atrás. Escuchemos declaraciones de las autoridades. Se puede votar solo con 2 documentos que son los autorizados para realizar la votación, y que es la cédula de identidad o el pasaporte. No hay ningún otro documento, y hacemos un llamado a la ciudadanía que tenga muy claro esto. La cédula de identidad tiene que estar vigente, o puede también estar vigente hasta el 16 de noviembre del año 2024, es decir, tener una vigencia de un año hacia atrás. Importante el dato que entregaba el ministro de Justicia: con el carnet de identidad, con el pasaporte, si es que el carnet está vencido desde el 16 de noviembre del año pasado, puede votar con ese carnet. Nos vamos a la pausa, son las 13 horas con 53 minutos. Volvemos de inmediato con más noticias a 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con información policial a 24 horas al día. Un funcionario de la Policía de Investigaciones baleó a un delincuente que intentó asaltarlo, esto en un paradero en plena Alameda. El policía le disparó al asaltante tras un intento de ataque. Fabián Collado, retomamos contigo con más información policial. Fabián, buenas tardes. Sí, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Hechos que ocurrieron durante esta madrugada cuando este detective de la Policía de Investigaciones que desempeña sus labores en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI había concluido sus funciones, había concluido su jornada laboral. Por lo mismo, se había dirigido hasta la Alameda con Portugal frente a la Casa Central de la Universidad Católica por el sector norte de la Alameda para poder esperar locomoción colectiva en el paradero del ex sistema Transantiago. Ahí se encontraba, como se observa en cámaras de seguridad, cuando se acerca un sujeto con polerón rojo, el cual le pide un cigarrillo, y posteriormente, cuando el detective se niega porque no tenía, ahí se abalanza en su contra con un cuchillo para asaltarlo. Inmediatamente el funcionario policial se defiende, saca su arma y percuta un disparo en contra, ya que vio su integridad física puesta en riesgo. El delincuente cae al suelo producto de que este impacto le llegó en el abdomen, y es ahí cuando trata de dejarlo inmovilizado. Eso es lo que observa el detective, pero de un minuto a otro, pese a un disparo en el abdomen, el delincuente logra pararse y, aunque los pasos eran cortos, eran lentos, este delincuente de igual manera trató de arrancar en dirección hacia Plaza Baquedano. De todas maneras, este funcionario policial llamó a sus compañeros de armas y por lo mismo rápidamente arribaron al lugar y fue inmovilizado nuevamente, y producto de la gravedad de las lesiones fue derivado hasta la ex posta central, donde hasta estos instantes se encuentra bajo riesgo vital. Una serie de peritajes se desarrollaron por parte de los equipos especializados de la Policía Civil en el lugar. De todas maneras, este delincuente está en calidad de imputado, está detenido en el recinto hospitalario de calle Portugal. Por lo mismo, se está viendo su evolución de salud para poder ver cuándo va a poder ser formalizado o no. Vamos a revisar más antecedentes a esta hora en 24 horas al día. El detective, al ver su integridad física en peligro, se identificó a viva voz como funcionario de la Policía de Investigaciones y extrajo su arma de servicio, efectuando un disparo con la finalidad de repeler el ataque. Es un funcionario joven, digamos, está en sus primeros años en la Policía de Investigaciones, y fuera del impacto, digamos, emocional de la situación que enfrentó, no tiene daño en su integridad, mientras que el imputado se encuentra en la posta central siendo intervenido quirúrgicamente, en principio con riesgo vital. Afortunadamente, el detective no sufrió lesiones producto de este violento asalto en la Alameda a la altura de Portugal, donde no es el primer hecho de estas características, y además se está viendo que este delincuente había realizado otros asaltos en los alrededores a otras personas. Vamos a revisar otros hechos de la jornada que también involucra a funcionarios policiales, en este caso de la vereda del frente, a carabineros. Y estamos hablando de un funcionario policial el cual estaba en su casa descansando. Presten atención, imágenes de la comuna de San Bernardo, porque ahí se aprecia cómo fue atropellado en su motocicleta, pero tiene un trasfondo esta historia. Carabinero, el cual
obviamente no estaba desempeñando sus labores, estaba al interior de su casa. Tanto él como un vecino fueron afectados producto de delincuentes, llegaron hasta José Toribio Medina a la altura de 12 de febrero. Estos ladrones llegaron a robar, ingresaron hasta 2 propiedades, una de ellas del funcionario policial, sintieron los ruidos de las víctimas y observaron cuando se estaban llevando los vehículos, uno de estos del carabinero, el cual salió en su motocicleta y persiguió a los delincuentes incluso con el arma de fuego que le pertenece. Ahí los delincuentes, al percatarse, atropellaron en el propio automóvil del funcionario policial al carabinero, y eso se aprecia en las imágenes de cámaras de seguridad. Se bajan los delincuentes, lo golpean, le robaron, el cual terminó con lesiones de gravedad. Tuvo que ser derivado hasta el hospital institucional, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Vamos a revisar más antecedentes que entregó tanto la Fiscalía como la Policía Uniformada. Lamentablemente fue colisionado por estos sujetos, quedando el funcionario con lesiones de carácter reservado. Estos sujetos huyen del lugar y también proceden a la sustracción de su arma particular. El funcionario, quien cae, quedando atrapado su pie en la motocicleta, que al lesionar los sujetos descienden a su vez y lo golpean con piedra y con golpe de pie y puño, le arrebatan su arma personal inscrita y huyen del lugar. De todas maneras, el carabinero habría percutado disparos. No se sabe si es que uno de estos impactos llegó en los delincuentes, en el cuerpo de los delincuentes o no. Eso se tiene que evaluar producto de que se están realizando investigaciones en torno a los centros asistenciales más cercanos a San Bernardo, sobre todo en el Hospital El Pino, por ejemplo, que es el más próximo, y también el Hospital Parroquial, para poder ver si es que llegó algún sujeto baleado que pueda tener características asimilables a haber participado de este delito o no, pero hasta el minuto no hay detenidos. Vamos a revisar otras informaciones. Comuna de Conchalí, intersección de Zapallar con Pucón. Presten atención a estas imágenes, ustedes van a tener claramente evidencia que se trata de una encerrona, una mujer, la cual durante esta mañana estaba saliendo a desarrollar su trabajo, como es habitual, y un grupo de delincuentes le bloquea el paso. Ya, modo de operar, ya que conocemos todos, se bajan los delincuentes con armas de fuego muy violentos, pero minutos antes su esposo también había salido y alcanza a observar que su mujer estaba siendo víctima de la delincuencia, y todo esto lo observa por el espejo retrovisor. ¿Qué es lo que hace él? Retrocede, pone en la marcha el retroceso y acelera lo más posible y choca a los delincuentes, y ahí es cuando ellos claramente no se esperaban que alguien los chocara, y más encima con esta maniobra de retroceso. Por lo mismo, ¿qué es lo que hacen los antisociales? Tratan de escapar lo más rápido posible de ahí y terminan el delito de todas maneras. No se llevan el vehículo, afortunadamente, pese a esta acción que fue bastante arriesgada por parte del marido de la víctima, no sufrió lesiones, si no podríamos estar contando otra historia. Consultamos a los vecinos ahí en la comuna de Conchalí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Revisemos. Sufrieron contusiones, todavía estamos a la espera del resultado del estado en que se encuentran nuestros vecinos, y bueno, los vehículos quedaron totalmente chocados. Sí, obviamente un choque evidente luego de lo vivido, contusiones que no son lesiones de gravedad, pero luego de este actuar de los delincuentes, la sacaron, entre comillas, barata, pese a todo lo que ocurrió. Nunca es recomendable oponer resistencia a la delincuencia, pero de todas maneras acá es un actuar que cada vez más recurrente cuando ya las víctimas están cansadas del actuar de los delincuentes, y aquí es un claro ejemplo que ya están cansadas de estar afectados de estos grupos antisociales que a todo horario, imagínense esto, yendo a trabajar, y le estaban robando el auto a esta familia que estaba saliendo cada uno ahí antes de ir a su trabajo, y por suerte el esposo se percató y ahí logró que su esposa estuviera en buenas condiciones de salud y logró frustrar el delito en contra de su familia. Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por el completo reporte policial. Muy buenas tardes. Continuamos con más noticias, nos vamos al sur del país. Desconocidos quemaron maquinaria forestal, 2 camionetas y un furgón al interior de un predio forestal, esto en Contulmo. Docentes de la zona fueron amenazados con armas en el ataque. David Yáñez nos cuenta más. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fue aproximadamente a las 8 de la mañana cuando esta situación salió a la luz en el sector El Peral, dentro de la comuna de Contulmo, un sector rural. Fue donde apareció esta barricada y también había claras señas de que hubo un atentado incendiario al interior de un predio forestal de ese mismo sector. De hecho, las primeras informaciones vinieron de docentes, profesores que pasaban por el lugar y se encontraron con la barricada que habían levantado desconocidos. E incluso la información preliminar apunta que hubo amenazas en contra de estos docentes. Carabineros, cuando llegó, se encontró tanto con la barricada incendiaria, ya no había personas que sostenían esta barricada y también con los daños al interior. Preliminarmente, este predio forestal fue atacado, un trineumático. Esta es una maquinaria forestal cuyo nombre lo indica todo. Tiene 13 neumáticos de gran dimensión y se utiliza precisamente para la explotación forestal. Dos camionetas y también un vehículo de transporte de trabajadores forestales que resultaron destruidos en este atentado incendiario. Un atentado incendiario que, apuntemos, recién el cuarto que ocurre en la provincia de Arauco este año. De hecho, había estado bastante tranquila la provincia de Arauco respecto a atentados incendiarios durante el último tiempo. Tenemos declaraciones respecto a lo ocurrido en este atentado incendiario en la región del Biobío. Escuchemos. El ataque número 515 de 2014 a la fecha. Así que el llamado a las instituciones, a las autoridades, ¿no es cierto?, a que funcionen y definitivamente desarticular estas bandas organizadas terroristas. Tenemos que ponerle fin por el bien de la región del Biobío y sobre todo por el bien de las personas que viven en estas comunas del Biobío. Me parece impresentable que los docentes sean sujetos de amenazas, de amedrentamiento y de violencia en cualquier contexto. Y evidentemente que vamos a tomar todos los contactos y apoyos que se requieran para esos colegas. Siempre hay una preocupación permanente, por eso lo que hemos dicho, una frase que la hemos repetido hasta el cansancio, no se puede bajar la guardia nunca en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío. Eso hay que decirlo de manera permanente y es por eso que la Defensa Nacional está activada de manera permanente, en el caso de la provincia de Arauco con la Armada y en el caso de la provincia de Biobío con el Ejército, pero también el trabajo de despliegue que realiza Carabineros. Si bien originalmente el Ministerio Público de Cañete había dispuesto que fuera Carabineros hasta el sitio, Carabineros de Control de Orden Público, que se manejan precisamente de este tipo de sectores, también se llevó en apoyo a la Policía de Investigaciones para ir a ver las pesquisas a realizar en el sector. Se encontró, no digamos una pancarta, sino más bien un panfleto en el lugar que hacía alusión a que este atentado es atribuido por la Huaychán Aucamapu, la UAM, que estaría de hecho realizando los últimos atentados, no solamente en la zona de Arauco, sino también en el Mayeco y Cautín, que fueron precisamente los últimos ocurridos en la llamada zona roja de la Araucanía y que incluye también a la zona de Arauco. En ese sentido, ya hay por parte del gobierno indicaciones que habrá acciones legales que estarían preparándose en función de los antecedentes que se puedan recabar en la investigación de este nuevo atentado incendiario en la zona sur de la provincia de Arauco. David Yáñez, desde la región del Biobío. Buenas tardes. Ahora. Y la justicia declaró culpable al exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, y a su esposa por diversos delitos de corrupción. Natalie Catalán, con los detalles. Nati, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, con una pena que arriesga de hasta 20 años de cárcel, el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, pasó a cumplir ahora prisión preventiva en Capitán Llaver, una solicitud que hizo la Fiscalía luego de conocido este veredicto condenatorio por 3 delitos en particular, delitos que se habrían cometido entre los años 2015 y 2017, malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación y mal uso de instrumento público. Todo esto por hechos que, como yo les decía, habrían ocurrido mientras él era el director general de la Policía Civil y donde se habrían malversado 146 millones de pesos a través del uso de gastos reservados, que es lo que el tribunal estimó que se pudo comprobar a lo largo de este juicio y de esta investigación de cerca de 2 años, que el exdirector de la PDI en ese momento en el cargo hacía retiros en efectivo de fondos de gastos reservados de la institución, le pedía a un subalterno que
le fuera a depositar ese dinero a su cuenta personal, una cuenta además que el tribunal pudo acreditar aquí mediante las pruebas que entregó la Fiscalía. El exdirector abrió en el Banco de Chile en el momento en que asumió su cargo y donde se utilizó, según lo que se pudo comprobar por los peritos que estuvieron en este caso, en un 98% en realizar este tipo de depósitos. Él habría creado esta cuenta corriente para que su subalterno depositara los fondos que él le pasaba en efectivo, que eran de los gastos reservados de la Policía de Investigaciones. Recordemos que estos gastos reservados son para fines particulares, en particular para temas de inteligencia, y es por eso que ante la ley las rendiciones de esos gastos, algo que hemos visto en otros casos, se hacen de manera genérica ante la Contraloría y el Ministerio del Interior. No se detalla específicamente, no se muestran boletas, y es por eso que también se le acusa y se le condena en este caso por la falsificación y mal uso y uso malicioso de instrumento público, porque él realizaba estas declaraciones juradas ante ambas instituciones, la Contraloría y el Ministerio del Interior, diciendo que se habían utilizado en lo que correspondía, pero lo que se pudo acreditar ahora y por lo cual lo condenó el tribunal es por haber utilizado esos fondos públicos para la compra de un departamento en Las Condes, del cual se pidió el comiso, y para la compra también de un vehículo particular que fue en beneficio de su hijo. Escuchemos parte del ambiente de esta audiencia donde el juez finalmente decide condenar al exdirector general de la PDI. El tribunal decidió: 1. Condenar a Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, previamente indultado en la audiencia, en calidad de autor de los siguientes delitos, todos en grado de desarrollo consumados: malversación de caudales públicos, de acuerdo al artículo 233 en relación al 238 en carácter de reiterado; falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado, artículo 193 número 4 en relación con el 196 del Código Penal en carácter de reiterado; como autor del lavado de activos, artículo 27 letras A y B de la ley 19.913. Claro, una condena inédita en este caso, que mantiene en prisión preventiva debido a que la Fiscalía pidió que el exdirector de la Policía de Investigaciones cumpliera esta cautelar en espera a la lectura de la sentencia. Recordemos que acá se dio a conocer el veredicto donde se le condena a él y también a su cónyuge, María Magdalena Neira, en el caso de ella solamente por el delito de lavado de activos y en el caso de él por los 3 delitos que ya les mencionábamos: malversación de fondos públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. Las penas a las que él se arriesga son de 20 años, eso es lo que pide la Fiscalía. Y es por ese motivo que el tribunal accedió a dejarlo a él en prisión preventiva por el riesgo de fuga que esto implica. A diferencia de lo que ocurre con él, que el fallo acá fue durísimo con el ex director de la Policía de Investigaciones debido al cargo que ostentaba y al uso de fondos que son para gastos reservados. También hubo palabras bastante duras con su cónyuge, María Magdalena Neira, donde si bien no se le culpa por un delito doloso, sino que culposo por ella haber participado y haber recibido los fondos que su esposo le depositaba, y además ella puso a su nombre este departamento que compraron en la comuna de Las Condes y del cual se pidió el comiso también en esta causa. El juez dice algunas cosas acá bastante duras. Dice que ella, como funcionaria del Servicio de Impuestos Internos y debido a su profesión y a su nivel cultural, debió sospechar del origen de los fondos, debió sopesar la real capacidad financiera que ambos tenían, considerando que ambos tenían un sueldo promedio de 3,5 millones al mes, lo que no daba cuenta de poder reunir 146 millones de pesos en el lapso aproximadamente de 1 a 2 años para pagar estos bienes inmuebles que compraron. También dice que Neira Cabrera, la esposa de Espinosa, cerró los ojos, ya que fue ella quien suscribió el contrato del departamento ubicado en la calle Rosario Sur de la comuna de Las Condes. Una condena que se va a conocer en su plenitud el 1 de diciembre, fecha hasta la cual el exdirector de la Policía de Investigaciones va a tener que cumplir la prisión preventiva. Recordemos, yo les decía, en este veredicto se conoce que están condenados por estos 13 cargos en el caso de él y por uno en el caso de su esposa, pero ¿cuántos años va a cumplir de pena? Eso lo vamos a conocer el 1 de diciembre a las 11 de la mañana cuando se haga la lectura de la sentencia. Ahí sabremos, el primer día del último mes del año. Natalie Catalán, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Y volvemos al Biobío, donde fue inaugurada la obra completa del puente ferroviario sobre el río Biobío. ¡Qué maravilla! El viaducto tendrá una sorprendente iluminación durante la noche, tricolor. Felipe Jara nos cuenta más. Felipe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estamos hablando de una estructura que probablemente en poco tiempo se va a convertir en un ícono de la región del Biobío. Estamos hablando del puente ferroviario que durante la noche del día de ayer quedó ya operativo en su totalidad luego de que se encendieran las luces de esta estructura. Sin duda lo que más llama la atención. Hay que decirlo que este puente ya estaba en funcionamiento, con lo que se cumplió ayer fue con la formalidad de inaugurarlo y encender, que era lo único que faltaba. Todo este juego de luces en este viaducto, que hay que decirlo, es único en nuestro país. Es el primer puente ferroviario que se construye en Chile que cuenta con ornamentaciones. Estamos hablando de estas estructuras metálicas laterales y que soportan este juego de luces, que es sin duda lo que más llama la atención de esta estructura, de este puente, tras esta inauguración ayer durante la noche, mientras iba pasando el biotren, comenzaron a encenderse, generando esta postal, esta hermosa postal acá sobre el río Biobío. No es lo único, porque hay que decir también que en términos prácticos se trata de un puente que va a generar toda una modernización del sistema ferroviario del Gran Concepción, particularmente del biotren, porque va a permitir ya con 2 vías que los viajes sean más fluidos, es decir, hay 2 vías en 2 direcciones. Va a permitir también viajes más rápidos del biotren y nuevos trenes. De hecho, ya la próxima semana la frecuencia va a aumentar del biotren, y el próximo año ya van a llegar nuevos convoy para fortalecer el sistema de biotren acá en el Gran Concepción. Les decía que durante la jornada del día de ayer se realizó la ceremonia formal para encender toda esta iluminación de esta estructura. Estuvo en la región el ministro de Transporte. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. El trabajo, muy bueno el trabajo que hicieron ahí, se ve de lejos, incluso de cualquier edificio uno lo puede mirar ahí, así que bonito. Hermoso, anoche lo vi porque Televisión Nacional lo pasó cuando terminó la programación y se veía hermoso, así que y también nosotros somos de Coronel y viajamos en puro tren nomás porque es cómodo, es práctico, llegamos a la hora. Buena, muy buena, excelente. Porque no se había visto esto antes. Es como ver los extranjeros acá. Es un puente que va a transformar la conexión ferroviaria entre el sur y el norte del Biobío, ¿verdad? Para las comunidades de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz. Esta es una conexión extraordinariamente relevante. Viene a reemplazar un puente de 136 años. O sea, primero le va a cambiar la calidad de vida a las personas. Son miles de personas que usan la ruta 160, la ruta, el mayor taco de Chile, como decía el ministro. Y esto va a ayudar a mejorar su calidad de vida con más frecuencia. El tren permite tener doble vía y también nos va a ayudar a fortalecer nuestra vocación productiva, logística. Que nos va a permitir aumentar la frecuencia a trenes cada 15 minutos en el horario punta. Eso evidentemente es un avance importantísimo, y ahora en espera de las otras obras que ya se han conversado con el Ministerio de Transporte respecto del aumento de la capacidad con los nuevos trenes que van a llegar. Sí, se trata de un puente que comenzó su construcción el año 2022, lo destacaban las autoridades, se entregó en los plazos que precisamente estaban programados. Se trata de una estructura de 1,9 kilómetros que ya está completamente operativa en su totalidad. Nosotros los dejamos con las imágenes justamente de anoche, esta bella postal luego del encendido de las luces del puente ferroviario sobre el río Biobío. Maravillosa imagen para cerrar este despacho. Felipe Jara desde el Biobío. Muy buenas tardes. Y viajamos hasta el norte del país. Autoridades anunciaron el inicio de 11 intervenciones en el tramo urbano de la Ruta 5 que conecta las comunas de La Serena y Coquimbo para mejorar la conectividad, el flujo vehicular y la seguridad vial. Macarena Milla nos cuenta más. Maca, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos conectamos desde la región de Coquimbo para contarles lo que serían buenas noticias con el anuncio que trajo el subsecretario de Obras Públicas durante esta mañana. Ya es oficial, está publicado en el Diario Oficial 11 intervenciones que se van a hacer en la Ruta 5. Recordemos que en la región de Coquimbo, para ser más específicos, en la conurbación de La Serena y Coquimbo, la Ruta 5 que cruza
mayor parte del país. En esta zona en específico cruza la ciudad, es decir, cruza el radio urbano y por lo mismo ha generado muchos problemas de congestión vehicular durante los últimos años a raíz del crecimiento del parque automotriz de la conurbación. Y es en esa línea que se ha trabajado en un proyecto que va a comenzar sus obras el año 2026, después de la temporada estival, para evitar aún mayores congestiones también en esa temporada. Desde marzo en adelante serían entonces intervenciones que son del tipo, por ejemplo, la repavimentación de 16 kilómetros que parten desde este punto, desde el sector de la pasarela de La Serena hasta el sector del Panul, que es la salida sur de Coquimbo. Así que pasemos a escuchar ahí parte de las declaraciones de las autoridades que anuncian entonces estas mejoras significativas para la Ruta 5. Nosotros actualmente tenemos 4 pistas, 2 pistas hacia el sur y 2 pistas hacia el norte. Nosotros vamos a tener ahora estas mismas 2 pistas más ensanchadas, se agrega también un corredor para buses y micros y también una ciclovía. Vamos a trabajar para que las coordinaciones de los procesos de estas obras, que vienen a modificar estructuras viales importantes de gran envergadura, se lleven a cabo de la mejor manera. La materialización de las obras propiamente tal no se van a ver inmediatamente, sino que esperamos que se empiecen a materializar de manera más concreta a partir del mes de marzo del próximo año. Clara, y ustedes lo escuchaban, no solamente la repavimentación, sino que además la creación de pasos nuevos para los vehículos, de pasarelas para los peatones, de la mejora también de la señalización, una vía exclusiva para el transporte público y también ciclovías, que eso es bastante importante porque hoy día, al menos en este punto de nuestro país, la mayor parte de las ciclovías, o al menos la cantidad más larga de kilómetros, está ubicada en el sector del borde costero, que une Avenida del Mar con Avenida Costanera. Un paso significativo entonces en materia vial de obras públicas, y que yo les decía, no van a comenzar las obras de inmediato. Lo que hoy día se anuncia es que ya es oficial, está publicado, se están comenzando a hacer los estudios para poder comenzar ya estas intervenciones desde un poco marzo a abril del año 2026, y obras que podrían tomar entre 2-3 años, las que son más fáciles o más rápidas de hacer, y otras, por ejemplo, como la construcción de puentes, que van a tomar un poco más de tiempo porque además van a tener que ser sometidas a estudios de impacto ambiental. Pero sin duda buenas noticias para la región de Coquimbo con estas obras que, al menos cuando estén construidas, van a venir a descongestionar todo lo que ocurre en esta zona. De todas maneras, Macarena Milla, desde la región de Coquimbo, muy buenas tardes. Cambiamos de tema. En prisión preventiva quedó el médico chileno investigado por la emisión de una gran cantidad de licencias médicas que habrían defraudado al Estado del orden de 13.000 millones de pesos. Son cerca de 28.000 licencias. Dani Linares, con los números de esta verdadera máquina de defraudar al Estado. Don Dani, ¿cómo le va? Médicas la recibían terceras personas que tenemos que investigar. Sí, Andrés, de hecho estamos escuchando al fiscal. Al término de la audiencia se ha concretado la prisión preventiva para este médico con 100 días de plazo de investigación. Escuchamos parte de las declaraciones del fiscal. Más de 12.000 millones de pesos solo respecto a este gran emisor, que por supuesto es una cifra muy abultada. El médico quedó en prisión preventiva y en el 2024 fue el médico que emitió más licencias médicas en todo el país, según las cifras que ha presentado el Ministerio Público, con un defraude al fisco, ¿no?, de cerca de 13.000 millones de pesos, solo si consideramos las licencias que pagó FONASA, porque también entregaba licencias para usuarios del sistema ISAPRE. Escuchemos al abogado defensor de el médico. Para presentar ahí los recursos pertinentes, nosotros asumimos el día de hoy. A nosotros nos contacta la familia el día de ayer, ya que hubo un problema con la abogada titular. Por lo tanto, tuvimos algunos antecedentes que fueron vertidos el día de hoy en la audiencia, que todos escucharon, bastante extensa. Hubieron antecedentes que para juicio de la defensa no comparte, principalmente con el tema de los lavados de activos, con información parcializada, con mucho Excel, con poca argumentación propiamente tal. Si bien los delitos y la consideración del magistrado fue de que se diera la medida cautelar de prisión preventiva, esta defensa entiende que existen otras medidas cautelares más acorde para mi representado. Se hablaba de que, o sea, ustedes también decían como defensa que el alzamiento del secreto bancario, por ejemplo, era parcelado, ¿no?, que era hasta el 2022. Así es, los antecedentes que tiene el Ministerio Público hoy día y con los cuales hizo las imputaciones son hasta el 2022. Mi representado se entera el día antes de ayer que estaba siendo investigado. Fue a preguntar precisamente para ver si podía salir del país y queda detenido ese mismo día en PDI.
Por lo tanto, entiende esta defensa que no existía un peligro de fuga real, que mi representado nunca ha querido salir del país ni ha querido, en este caso, entorpecer ningún tipo de investigación y una investigación de larga data. El mismo Ministerio Público indicó que la investigación de mi representado se separa incluso de otras anteriores que ya el Ministerio Público ha llevado adelante. Pero ¿cómo él llega a la PDI a preguntar si tenía alguna investigación o una orden de detención vigente? O sea, él sabe que estaba investigado. En términos simples no es lo que me refiere él. Bueno, yo estoy indicando lo que me indica la familia, la comunicación que tuve el día de anoche. Pero en materia de investigación, él se acerca a la PDI precisamente porque él quería viajar y él no sabía si tenía algún problema para poder salir. Entonces, es cosa de que cuando alguien quiere salir y siente que puede darse la fuga, no va a la PDI precisamente a preguntar si puede salir. Pero no le dio el pretexto de por qué él quería salir del país y por qué él también va a preguntar si tiene alguna causa. No alcanzamos a entrevistarnos mayormente, tuve un par de minutos antes de la audiencia. Ya escuchamos al abogado defensor de este médico acusado de emitir cerca de 28.000 licencias médicas en un plazo más o menos de 4 años, con un del orden, involucra montos de 13.000 millones de pesos. Vamos a seguir más adelante con esta información que ayer también nos detallaba Juan Carlos Alarcón del Centro de Justicia. Tu bolsillo, 10 años. Vamos con la información económica. Este dato que les voy a entregar, claro, cuando se habla mucho de un discurso muy pesimista en torno al ritmo de la economía, de lo que está pasando, muchos dicen, no sé, casi que la economía se cae a pedazos. Hay personas que no lo piensan tan así, hay chilenos que no lo piensan tan así. Y lo ven, por ejemplo, si pensamos, música navideña, dice usted, esto no tiene nada que ver. Sí, hay personas que ya están pensando, por ejemplo, ¿voy a recibir o no un aguinaldo? Y muchos ven que las perspectivas, por lo menos, o su expectativa, es distinta a la del año pasado. Por eso yo le hacía el tema en cuanto al pesimismo. No lo ven tan mal y piensan que seguramente, a diferencia del año pasado, sí les va a llegar un aguinaldo. Es una percepción que quizás ellos sienten en su día a día, en su empresa, en su trabajo, en su oficina, que la situación está un poco mejor. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado, este estudio de Edenred. A ver, ¿crees que vas a recibir aguinaldo? Esta es la primera pregunta, ¿ya? Quienes dicen que sí, el año pasado era un 30%, más o menos un tercio de quienes fueron consultados. Este año casi se duplica la cifra, un 56%. Por eso voy al punto que quizás en algunos aspectos hay un optimismo mayor respecto a la situación que teníamos un año atrás. Vamos con la siguiente estación. ¿Crees que vas a recibir el aguinaldo? Y los que dicen que no, cae con fuerza. El año pasado era 29%, este año son un 18%. También, y lo vemos también en la tercera estación, ante la misma pregunta, los que no tienen claridad también caen con fuerza, de 41%, que eran el año pasado, a un 26% este año. Es decir, hay más claridad que lo van a recibir, mucha más claridad o menor porcentaje de quienes no lo van a recibir, los que están en la duda también son menos. Eso puede englobar, por lo menos en perspectiva de este ámbito, que tiene relación con el aguinaldo para las fiestas de Navidad, que el ambiente se ve un poquito mejor. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado. ¿Cuánto crees que vas a recibir? Aquí también hay una expectativa mayor respecto a la del año pasado. En 2024, las personas que decían que podían recibir entre 50 a 100 mil pesos, el año pasado era 29%, este año es un 38%. Y las personas que creen que van a recibir entre 30 luquitas y 50 lucas, cae un poquito, pero cae de 22% a 20%. Es decir, hay una perspectiva mayor de que lo va a recibir y también una expectativa mayor del monto que va a recibir. Escuchemos a especialistas. Este año vemos un cambio importante en el ánimo de los trabajadores. Un 56% cree que recibirá aguinaldo de Navidad, prácticamente el doble que el 2024. Y no solo esperan recibirlo, también confían en que el monto será mayor. Un 38% proyecta recibir entre 50.000 y 100.000 pesos, lo que demuestra que el aguinaldo sigue siendo un beneficio esperado y muy valorado en el cierre del año. Yo Pinto, muchas gracias. Que descanse Andrés Vial. Tú también. ¿Sí? Son casi las 3 de